La sangre aún estaba fresca en la tierra. El cielo permanecía en silencio. Eva no gritó. Ya no tenía fuerzas. Simplemente abrazó el cuerpo destrozado de Abel, mientras Caín desaparecía en los campos sin mirar atrás, sin arrepentimiento. No hay pausa en la escritura, pero el momento la exige. El primer asesinato no fue una guerra entre pueblos, fue entre hermanos, entre los únicos hijos que conocían la voz de sus padres y la de Dios. Uno muerto, el otro maldito. Y allí, en ese valle sin nombre, por primera vez, la humanidad comprendió el significado de la pérdida. No por el exilio del Edén, ni por la crudeza de la tierra, sino por la violencia que ahora habitaba en el corazón humano. Este era el mundo donde nació Set, un mundo donde ya no existía la justicia viva, donde el eco de la promesa divina parecía enterrado bajo piedras ensangrentadas, donde la única fe era la que temblaba en la voz quebrada de una madre que decía: «Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel». Y ese nombre Set no solo significaba reemplazo, significaba que Dios no había olvidado, que el linaje de los justos no se había extinguido, que la descendencia santa aún podía abrirse camino en la historia. Y sin embargo, esta historia fue silenciada, olvidada, eclipsada por nombres más sonoros. Muy pocos recuerdan que fue Set quien engendró a Enós, y que fue en los días de Enós que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Antes de Abraham, antes de Moisés, antes de David, hubo un tiempo en que toda la tierra estaba llena de ciudades fundadas por los descendientes de Caín, con instrumentos de bronce, con violencia desmedida, con corazones que ya no miraban al cielo. Pero en un rincón olvidado del mundo nació un linaje aparte, un linaje que no construiría imperios, sino altares, que no llenaría los libros de los hombres, sino el corazón de Dios. Este fue el linaje de Set, un linaje de hombres quebrantados pero fieles, que a través de los siglos sostendrían en alto la antorcha del nombre de Yahvé en medio de la oscuridad. ¿Sabías que el linaje de Jesús no comienza con Abraham, sino que en el Evangelio de Lucas se remonta a Set? ¿Sabías que Enoc, el hombre a quien Dios tomó sin ver la muerte, era descendiente de Set? Y que Noé, el único hombre justo hallado digno de entrar en el arca, era el último eslabón de esta cadena espiritual? Esta historia, oculta en las genealogías, ignorada en muchas enseñanzas, no es una simple lista de nombres. Es evidencia de que Dios construye su plan sobre vidas que el mundo no ve, sobre hombres que caminan en santidad mientras todos los demás se desvían, sobre generaciones que no buscan fama, sino fidelidad. La historia de Set no tiene discursos, ni milagros, ni batallas. Tiene algo más grande. Tiene una herencia espiritual. Tiene obediencia sin aplausos. Tiene devoción transmitida en silencio, de padre a hijo durante siglos. Y en este silencio, Dios obró. Mientras los hijos de los hombres construían sus torres, los hijos de Set construían la adoración. Mientras la tierra estaba llena de sangre, los descendientes de Set caminaban con Dios. Este video es una invitación a adentrarnos en esta historia, a descubrir lo que nunca se cuenta, pero que sustenta toda la historia bíblica. Seguiremos los pasos de Set, desde su nacimiento como respuesta divina al crimen de Caín, hasta su linaje que culmina en Cristo, el Hijo de Dios. Nos adentraremos en las generaciones de fe, separación, esperanza, juicio y gracia. Veremos cómo una sola persona justa puede preservar la semilla santa en un mundo perdido. Y tú, que nos escuchas, ¿te has preguntado alguna vez si hay algo de esta herencia en ti? ¿Te has sentido alguna vez como una pequeña voz en un mundo que se burla de la fe? ¿Has considerado alguna vez que tu obediencia secreta, tu oración silenciosa, tu fidelidad no reconocida podrían ser parte de un plan mayor? Si la historia de Set tiene algo que decirnos hoy, es esto: Dios continúa escribiendo su propósito en medio del caos y lo hace a través de quienes, como Set,
son dados por Él para restaurar lo perdido. Comenta abajo: quiero ser parte del linaje de quienes caminan con Dios. Esta frase no es solo un comentario, es una confesión, es un paso. Suscríbete si deseas seguir explorando los rincones olvidados de las Escrituras y compartir este video con alguien que necesite saber que incluso en medio de la oscuridad, Dios da a luz de nuevo a sus descendientes. Porque la historia desconocida de Set es la raíz oculta de toda nuestra fe, y hoy estás a punto de adentrarte en ella. Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Caín, diciendo: he adquirido varón por voluntad del Señor. Y dio a luz de nuevo a su hermano Abel. Caín era labrador de la tierra, y Abel pastor de ovejas, y ambos ofrecieron sacrificios al Señor. Pero el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo tanto, Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Y el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, ¿no serás exaltado? Y si no haces el bien, el pecado acecha a la puerta. Sin embargo, su deseo será para ti, y tú lo dominarás. Pero Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, se alzó contra él y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ya no te dará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Y Caín dijo: grande será mi castigo. Y el Señor puso una marca en Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Así que Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al este del Edén. Y mientras la tierra estaba marcada por la sangre derramada del justo Abel, Eva lloró desconsoladamente, sabiendo que uno de sus hijos estaba muerto y el otro desterrado por su propio pecado. Y en su vientre vivía el eco del Edén, pues había sido formada del hombre por la mano de Dios, y conocía el sonido de su voz en la brisa del jardín. Conocía la luz sin sombra y el fruto sin espinas. Pero ahora miraba a su alrededor y veía un mundo de espinas, sudor, lágrimas y muerte. Y en este valle de desolación, Adán la consoló, recordándole las palabras que el Señor Dios pronunció en el jardín: que de la simiente de la mujer vendría alguien que heriría la cabeza de la serpiente, y aunque aún no comprendían el alcance completo de esta promesa, sabían que la historia no había terminado. Entonces Adán regresó con su esposa, y ella dio a luz un nuevo hijo, y lo llamó Set. Pues dijo: Dios me ha dado otra descendencia para reemplazar a Abel, a quien Caín mató. Y en este nacimiento no hubo una alegría ruidosa, sino una esperanza temblorosa, una paz quebrantada por el recuerdo del primer crimen, pero también la certeza de que Dios no había abandonado su plan. Y mientras Caín fundaba ciudades y extendía su linaje en la tierra de los errantes, Set crecía entre un pequeño pueblo que aún temía el nombre del Altísimo. Y aunque la tierra se multiplicaba en violencia y orgullo, el linaje de Set permaneció cerca de los recuerdos de la rectitud y la obediencia, porque su concepción fue vista no como una mera continuación biológica, sino como una restauración espiritual, como un eco de la rectitud perdida en Abel, pues Dios mismo lo había dado como sustituto, como un recordatorio de que la historia no termina con sangre en el campo, sino con la fidelidad de Dios en el polvo del desierto. Y así Set creció en presencia de Adán, el primer hombre, quien había escuchado la voz de Dios al fresco del día, quien había puesto nombre a los animales y había visto la gloria del Edén,
pero también había sentido la vergüenza del pecado y el peso del exilio. Y Adán instruyó a Set en los caminos del Señor, no como un hombre sabio instruye con palabras, sino como un hombre quebrantado enseña con lágrimas. Y le contó cómo, al extender la mano hacia el fruto prohibido, el corazón del hombre se separó de la vida, y cómo la justicia de Dios no podía ser burlada, pero su misericordia nunca cesó. Y uno aprendía no solo de los labios, sino de las miradas, no solo de las historias, sino de los silencios. Y con el paso de los días y la acumulación de años, Set engendró a Enós. Y fue entonces cuando la gente comenzó a invocar el nombre del Señor, porque la herencia recibida de Adán no fue la espada ni la reja del arado, sino la esperanza de restauración. Y con Set se inauguró un linaje que no fue reconocido por sus obras visibles, sino por su fe, por su clamor silencioso, por su separación del mundo de Caín. Y así, mientras la ciudad de Enoc, música, la familia de Set construyó altares y oraciones, y aunque eran menos, fueron contados por Dios. Porque no todos los nacidos de mujer eran herederos de la promesa, sino aquellos que caminaron según el propósito eterno. Y entre los hijos de Set se forjaron corazones que aún recordaban al Creador. Y aunque el rostro de Dios ya no caminaba entre los árboles del Edén, su espíritu buscó descanso entre los humildes. Y así comenzó a formarse un linaje, una semilla santa, no perfecta pero apartada, que desde Set hasta Noé marcó una ruta invisible entre los hombres, una línea de espera, de fe, de obediencia sencilla y reverente. Y mientras los descendientes de Caín prosperaban en tecnología, arte, poder y opresión, los hijos de Set permanecieron apartados como peregrinos en tierra extraña, esperando algo que aún no podían nombrar, pero que sus corazones anhelaban. Y a medida que pasaban las generaciones, sus nombres se preservaron no por la fama, sino por la fidelidad. Y así nacieron Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y cada uno llevó el eco de la fe de Set, el hijo dado por Dios como sustituto. Y aunque el mundo se volvió más malvado, más violento, más corrupto, este linaje no se extinguió porque el Señor cumplió su promesa, y lo que comenzó como un consuelo en el vientre de Eva, ahora se convirtió en una promesa tangible que caminaría por la tierra hasta llegar al justo Noé. Y a través de él, Dios preservaría a la humanidad, porque la historia de Set no es la de un hombre cualquiera, sino la del cumplimiento de un plan, un linaje que surge en medio del caos para anunciar que la redención no ha sido olvidada y que, aunque el Edén estaba cerrado, el Dios del Edén aún hablaba, aún velaba, aún preservaba, y el Hijo de la sustitución también sería el Padre de la restauración. Y esta historia no termina aquí, porque la semilla continúa, la fe continúa, el linaje avanza, y las generaciones futuras heredarán no solo nombres, sino llamamientos que marcarán la historia de la salvación. Y la tierra quedó marcada por el recuerdo de un crimen cuyos ecos no se borrarían, pues la sangre de Abel aún clamaba desde la tierra. Y mientras el rostro de Eva envejecía con el recuerdo de su hijo justo asesinado y su primogénito errante, el linaje de Set crecía en silencio como un brote en la tierra herida. Pero al este del Edén, más allá de la presencia del Señor, Caín había tomado una esposa y fundado una ciudad, a la que llamó en honor a su hijo Enoc, y con esto comenzó un linaje que se multiplicó no en justicia, sino en fuerza, en orgullo, en actos humanos que imitaban la eternidad sin someterse al Dios eterno. Pues el linaje de Caín se construyó sobre la independencia de lo alto, y a través de su hijo Enoc, y más tarde Irad, Meujael, Matusalén y Lamec, la corrupción se extendió como un reguero de pólvora entre las hojas secas,
Y fue Lamec, descendiente de Caín, quien tomó 2 esposas, rompiendo la santa unidad del matrimonio. Y por medio de Ada y Sila nacieron hijos que transformaron la creación, no por temor a Dios, sino por el dominio del hombre. Y Ada dio a luz a Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, y a su hermano Jubal, padre de todos los que tocan arpas y flautas. Y Sila dio a luz a Tubal Caín, artesano de todo lo relacionado con el bronce y el hierro. Y así la civilización de los errantes se llenó de industria, arte, música, forja y multiplicación. Pero el temor de Dios no estaba en ellos, y la sangre de Abel no se recordaba en ellos, ni su exilio despertó el arrepentimiento, pues los hombres comenzaron a vivir como si Dios no los viera. Y el linaje de Caín prosperó en lo visible, mientras se hundía en la oscuridad invisible. Y fue entonces cuando Lamec habló a sus esposas, diciendo: Ada y Sila, oigan mi voz, esposas de Lamec, escuchen mi discurso, porque mataré a un hombre por mi herida, y a un joven por mi golpe. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Y así la arrogancia creció como raíz de amargura a medida que la violencia se institucionalizaba en los hombres. Y mientras la sangre se veía como victoria y no como juicio, los descendientes de Set permanecieron separados, lejos de las ciudades fundadas por Caín, lejos de sus costumbres, sus herramientas, sus forjas, sus fiestas, y no por desprecio humano, sino por temor divino, pues sabían que Dios no había cambiado y que la justicia que cayó sobre Caín aún se cernía como una nube sobre todos los descendientes que le dieron la espalda. Y mientras la línea de Caín forjaba herramientas, la línea de Set construía altares. Y mientras unos poblaban la tierra, otros invocaban el nombre del Señor, y el contraste se hacía cada vez más evidente, como si 2 caminos se trazaran en la misma tierra. Uno ancho, ostentoso, poblado, orgulloso, autónomo, adornado con logros humanos, y el otro estrecho, silencioso, sencillo, aislado, habitado por quienes no buscaban su propia gloria, sino la mirada del Altísimo. Y en este mundo dividido, el hijo de Set enseñó a sus descendientes a no olvidar al Dios de su padre y a alzar la vista hacia arriba siempre que el polvo de la tierra les hiciera pensar que el hombre era suficiente. Y así, generación tras generación, el linaje de Set se mantuvo firme, no por fuerza, ni por número, ni por estrategia, sino por la fidelidad de un Dios que preserva un remanente. Y aunque los nombres de Caín y sus hijos se dispersaron por las llanuras y las montañas, los nombres de Set y su descendencia quedaron escritos en el corazón del Eterno, pues el verdadero registro no era el de las ciudades ni los rincones, sino el del libro de la vida que guarda a quienes temen su nombre. Y así Cainán, Mahalaleel, Jared y sus descendientes caminaron con reverencia, aun cuando todo a su alrededor comenzaba a corromperse. Y mientras los hijos de Caín se relacionaban, fortificaban sus murallas, amasaban riquezas y se enorgullecían de su conocimiento, los hijos de Set guardaron el testimonio de la caída, del juicio, de la promesa. Y aunque también murieron, no murieron como los demás, porque vivieron con esperanza y sus tumbas fueron marcadas, no por monumentos, sino por la obediencia. Y en este mundo en crecimiento, mientras el bullicio de las ciudades se elevaba como un clamor sordo, el silencio de los justos se elevaba como incienso puro. Y fue en estos días que Jared, hijo de Mahalaleel, engendró a Enoc, y con Enoc comenzó una nueva etapa en el linaje de Set, porque no solo temió a Dios, sino que caminó con él, y su vida marcó una diferencia visible entre los hombres. Y aunque el juicio aún no había llegado,
el mundo comenzó a inclinarse irreversiblemente hacia el mal, y los hijos de los hombres comenzaron a despreciar el linaje sagrado, y muchos descendientes de Set comenzaron a mirar con lujuria a las hijas de los hombres. Y así, la separación comenzó a romperse, y el dolor de Eva se repitió en otras madres, no por la muerte, sino por la confusión, pues la mezcla de linajes trajo consigo la mezcla de propósitos, y lo que Dios había querido preservar se contaminó. Y aunque el mundo no lo comprendía, el cielo contaba los días, y la paciencia de Dios comenzó a colmarse, pues Él es lento para la ira, pero justo. Y mientras tanto, Enoc profetizó entre sus hermanos, diciendo: He aquí, el Señor ha venido con sus santas decenas de millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras impías que han cometido y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Sus palabras fueron recibidas con asombro, burla o temor, pero no con arrepentimiento general. Y el linaje de Set, aunque aún con vida, comenzó a verse cada vez más aislado en medio de la tierra. Y en aquellos días, mientras las generaciones se entrelazaban y la historia seguía su curso, la promesa permanecía latente, pues la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente no provendría de los constructores de la ciudad, sino de quienes aún caminaban con Dios en la tierra del exilio, entre sangre, recuerdos y una esperanza inextinguible. Y fue en los días en que la maldad del hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que el clamor al cielo se escuchó colectivamente por primera vez. Pues el linaje de Set, marcado por el dolor de la caída y la esperanza de la promesa, comenzó a invocar el nombre del Señor. Y esta invocación no fue un simple acto ritual, sino un despertar del alma humana hacia su Creador, un retorno espiritual que rompió el silencio de generaciones nacidas a la sombra del exilio. Pues cuando Enós fue engendrado por Set, se dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y este acto, simple en su forma, pero eterno en su peso, marcó el inicio de un camino que no se medía por ciudades ni obras visibles, sino por el corazón inclinado hacia el Altísimo. Y el contexto de este despertar fue un mundo cada vez más dividido entre dos caminos, el de quienes se exaltaban a sí mismos y el de quienes se humillaban ante Dios. Mientras los descendientes de Caín se jactaban de sus avances y multiplicaban sus posesiones, los hijos de Set comenzaron a alzar la vista más allá de las montañas, buscando al Dios invisible, pero que todo lo gobierna. Y la invocación del nombre del Señor se convirtió en un acto de separación, de santidad, de confianza, una línea trazada no en la tierra, sino en el corazón. Y esta línea no podía ser rota por el poder humano, ni por la cultura de los malvados, porque era una línea sellada por el Espíritu del Eterno. Y así, altares comenzaron a surgir en medio de la tierra como testigos silenciosos del Dios de la promesa. Y cada generación fiel transmitió a la siguiente no solo los nombres de sus padres, sino también el conocimiento de aquel que los había creado. Y los ancianos relataron bajo los cielos abiertos la historia del Edén, del árbol de la vida, de la astuta serpiente, del fruto prohibido, de la voz de Dios caminando en el jardín al fresco del día, del juicio, de la piel que cubría su vergüenza, del exilio, de la espada llameante, de la promesa de la descendencia. Y estos relatos no eran cuentos antiguos, sino verdades vivas cargadas de peso eterno, transmitidas con lágrimas, con ayuno, con temor y reverencia. Y fue esta fidelidad transmitida la que sostuvo la llama de la fe, mientras la corrupción crecía por todas partes. Y aunque los hijos de Caín llenaron la tierra de arte, industria, poder, guerra y aparente belleza, los hijos de Set llenaron los cielos de súplicas,
con cánticos del alma, con confesiones, con recuerdos, y esta invocación del nombre del Señor fue lo que marcó la diferencia invisible entre los hombres, porque el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado. Y aunque la ley aún no se conocía, ni se había entregado el tabernáculo, los hijos de Set ya ofrecían sacrificios de obediencia, sacrificios de alabanza, no por obligación externa, sino por convicción interna. Y esta devoción silenciosa sustentaba la estructura espiritual de un mundo vacilante. Porque Dios siempre se había reservado un remanente, y este remanente nació con Set, despertó con Enós, fue preservado por Cainán, Mahalaleel y Yared, y creció con Enoc, quien no solo invocó a Dios, sino que caminó con él. Y este caminar fue tan completo, tan puro, tan real, que no vio la muerte porque Dios lo tomó. Y así, invocar el nombre del Señor no era una costumbre ni un símbolo, sino una forma de vida, una forma de caminar, una forma de esperar, una forma de sufrir, una forma de mirar el mundo sin ser parte de él, una forma de construir sin mezclarse, de multiplicarse sin contaminarse, de vivir sin olvidar. Y así la tierra tenía dos sonidos, el ajetreo de los malvados y el susurro de los justos. Y el cielo escuchó el susurro, pues los oídos del Señor están atentos al clamor de quienes le temen. Y con el paso de las generaciones, los hombres comenzaron a vivir más, pero no necesariamente con mayor sabiduría, pues la longevidad sin temor a Dios es simplemente una extensión del juicio. Pero en la línea de Set, los años se contaban como oportunidades para la fidelidad, y la muerte no se veía como definitiva, sino como una transición, un paso hacia el descanso eterno. Y el despertar del nombre del Señor entre los hijos de Set fue un muro invisible que detuvo el avance de la oscuridad. Y aunque no fueron muchos, fueron suficientes para sostener la memoria del santo. Y mientras el mundo danzaba con su pecado, ellos velaban con su fe. Y así progresó la historia. Se acercó el juicio, pero la invocación no cesó, porque incluso en medio del aumento de la iniquidad, Dios continuó escuchando el clamor de su pueblo. Y este clamor se conservó como perfume en un cuenco de oro, reservado para el día en que la tierra sería purificada. Y aunque los hombres vivieron siglos, solo unos pocos fueron conocidos por caminar con Dios. Y entre ellos estaba Enoc, testigo viviente de que es posible vivir en un mundo caído sin ser parte de su corrupción. Y así fue tomado como señal, como promesa, como profecía viviente de lo que les espera a quienes aman su nombre. Y así, el despertar no fue un evento único, sino una llama que se reavivó con cada alma que decidió no seguir el camino ancho. Y esta llama, aunque rodeada por un viento impío, no se extinguió, porque fue alimentada por la fidelidad de Dios mismo. Y al acercarse los días de su juicio, el nombre del Señor fue invocado en las tiendas de los justos, en los recuerdos de los ancianos, en los cánticos de los pastores, en las miradas de los padres a sus hijos, y en el polvo de sus rodillas al inclinarse en cuerpo y alma ante lo invisible. Y así fue que el mundo se dividió, sin darse cuenta, entre quienes lo invocaban y quienes lo ignoraban, entre quienes lo esperaban y quienes se burlaban de él, entre quienes vivían para sí mismos y quienes vivían para él. Y aunque la historia aún tenía siglos por delante, el linaje de Set había dejado una huella imborrable, no en piedra ni bronce, sino en el corazón de Dios. Porque mientras haya quienes invoquen su nombre, la tierra tendrá esperanza. Los días de Adán fueron 930 años, y murió. Con su muerte, la generación que había visto el rostro de Dios en el jardín cerró los ojos en la tierra del exilio. Pero la semilla no cesó, porque el plan de Dios no dependía de la longevidad del hombre, sino de su fidelidad. Y así, Set, su hijo,
dado por Dios como sustituto, permaneció como una raíz viva en medio de un mundo que comenzaba a hundirse en la corrupción. Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y después de engendrar a Enós, vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Los días de Set fueron 912 años y murió. El testimonio de su vida no fue un monumento ni un nombre grabado en piedra, sino la continuidad de la fe. Porque en su hijo Enós se dice, entonces comenzó a ser llamado el nombre del Señor. Y así, generación tras generación, surgieron nombres que el mundo no recordaría, pero que Dios escribió en su libro. Y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Y Enós vivió después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y los días de Enós fueron 905 años, y murió. Y Cainán vivió 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y Cainán vivió después de engendrar a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y los días de Cainán fueron 910 años, y murió. Y Mahalaleel vivió 65 años, y engendró a Jared. Y Mahalaleel vivió después de engendrar a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y los días de Mahalaleel fueron 895 años, y murió. Y Jared vivió 162 años, y engendró a Enoc. Y Jared vivió después de engendrar a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y los días de Jared fueron 962 años, y murió. Y cada uno de estos nombres representa no solo una vida, sino un eslabón en la cadena de la fidelidad, una antorcha encendida que pasa de padre a hijo, no para preservar una raza, sino para cumplir una promesa. Y aunque el mundo a su alrededor se alejaba cada vez más de Dios, cada uno conservó lo que había recibido. Y el secreto de esta genealogía no reside en los años ni en los nombres, sino en la dirección, porque todos caminaron hacia la misma esperanza, todos aguardaron la restauración del Edén, todos vivieron como extranjeros en la tierra, sabiendo que su verdadero hogar estaba con Dios. No eran perfectos, pero eran diferentes. No eran muchos, pero eran fieles. No fueron exaltados por los hombres, sino conocidos por el cielo. Y fue en esta línea que nació Enoc, y con él se hizo caminar la fidelidad, porque Enoc caminó con Dios. No solo lo invocó, no solo le ofreció sacrificios, no solo obedeció desde lejos, sino que caminó con él. Y esto lo distinguió de todos, porque no hay mayor expresión de comunión que el caminar continuo con el Altísimo. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y este acto sin precedentes desde la caída fue un testimonio de que incluso en una tierra maldecida por el pecado, era posible vivir tan cerca de Dios que ni siquiera la muerte podría tocarte. Y la vida de Enoc fue una profecía viviente, pues anunció con su existencia que la fidelidad no era inútil, que la justicia no era vana, que el juicio vendría, pero que también había esperanza para aquellos que permanecían en comunión. Y su hijo Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y Matusalén vivió después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y murió, y su muerte no fue una más, pues ese mismo año comenzó el diluvio, y su nombre, que significa «cuando muera será enviado», fue el cumplimiento exacto del juicio de Dios, pues con su muerte se selló el plazo, y su hijo Lamec vivió 182 años, y engendró un hijo al que llamó Noé, diciendo, «Este nos dará descanso de nuestro trabajo y del afán de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido».
Y Lamec vivió 595 años después de engendrar a Noé, y engendró hijos e hijas. Y Lamec vivió 777 años y murió. Noé fue el último de los patriarcas del linaje de Set antes del juicio, y en él se resumió toda la esperanza y toda la herencia de los santos que le precedieron. Porque Noé halló favor a los ojos del Señor, y fue perfecto entre sus generaciones. Y con él Dios crearía una nueva humanidad, porque su linaje era puro, no solo en sangre, sino en fe, en obediencia, en comunión. Y esta genealogía de la fe no era una simple secuencia de nombres, sino una estructura viva de adoración, una columna de humo que se elevaba desde altares ocultos entre las colinas, una herencia invisible, pero que sustentaba la tierra. Y aunque sus nombres eran desconocidos para los malvados, eran el fundamento del plan divino. Porque Dios no actúa por casualidad ni por reacción, sino por propósito eterno. Y cada uno de estos hombres fue colocado como piedra de tropiezo en el camino que conduciría al cumplimiento de la promesa hecha a Eva, de que de su descendencia vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta descendencia fue custodiada, protegida, transmitida y sostenida por estos hombres santos, hombres de barro pero de fe, hombres de años pero de espíritu. Y así, mientras la maldad del hombre crecía, la genealogía de la fe continuó su curso, silenciosa pero firme, hasta que llegó el momento de la separación final, cuando se acercaron los días del juicio y la paciencia de Dios llegó a su límite. Y en ese tiempo, el linaje de Set, aunque disminuido, aún brillaba como una lámpara en la oscuridad, aún ofreciendo incienso entre ciudades perversas, aún enseñando a los niños el nombre del Señor, aún caminando con Dios. Y aunque el mundo no lo supiera, cada paso de estos hombres, cada altar construido, cada niño instruido, cada lágrima derramada era parte del plan, pues en ellos Dios estaba preparando el camino para la redención. Y su fe, aunque invisible para las multitudes, fue contada como justicia. Y en aquellos días, cuando la maldad de los hombres comenzó a multiplicarse y la violencia aumentó en las calles, entre los nombres que formaban el linaje de quienes invocaban al Señor, uno sobresalía, no por su riqueza ni su fuerza, ni por tener muchos hijos, ni por dominar las ciudades, sino por el puro testimonio de su comunión con Dios. Su nombre era Enoc, hijo de Jared, descendiente directo de Set, y su vida era una lámpara que ardía en medio de la creciente oscuridad. Pues mientras el linaje de Caín construía fortalezas y refinaba el arte y el conocimiento, Enoc refinó su alma y afinó su oído para oír la voz de aquel que habita la eternidad. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Y fueron 365 años los días de Enoc. Y Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y esta desaparición no fue muerte ni castigo, sino recompensa. Porque la fe de Enoc fue contada como justicia, y aunque generaciones anteriores a él también invocaron el nombre del Altísimo, Enoc llevó esta invocación aún más lejos. La convirtió en un caminar continuo, una vida constante ante su Creador. Y su vida fue una profecía andante, un testimonio viviente de que la comunión con Dios es posible incluso en una tierra maldita. Pues aunque el Edén estaba cerrado, Enoc lo llevaba consigo en su corazón, y fue en este caminar silencioso, en esta obediencia constante, que Dios le habló. Y no solo habló de su propia generación, sino del fin de todas las cosas. Y Enoc profetizó, diciendo: «He aquí, el Señor ha venido con sus santos millares para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras impías que han cometido y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él». Y esta profecía, pronunciada muchos siglos antes del diluvio,
fue una clara advertencia de que el Señor no pasaría por alto la creciente corrupción. Y aunque los hombres se burlaron y continuaron multiplicando sus obras, Enoc continuó caminando con Dios, no por aprobación humana, sino por convicción divina. Y mientras caminaba, enseñaba a sus hijos, hablaba a sus hermanos, exhortaba a los suyos, instruía en justicia, corregía en amor, y cada paso era un acto de fe. Y su comunión no era ocasional ni ritual, era la vida misma. Y así fue, día tras día, año tras año, hasta que su caminar se volvió tan íntimo con lo eterno que ya no podía ser contenido por este mundo. Y Dios lo tomó. No vio la muerte, no fue sepultado, no fue llorado como los demás, porque su vida fue recogida como una ofrenda agradable, y su nombre fue escrito en el cielo como testimonio de lo que significa caminar con Dios. Y su hijo Matusalén vio la muerte de su padre y guardó el temor de Dios en su corazón. Y su vida duró más que la de cualquier otro hombre, porque su existencia fue una señal profética, pues Matusalén significa cuando muera, será enviado. Y el día que Matusalén murió, comenzó el juicio de las aguas, porque su vida fue una extensión de la paciencia divina. Y así, Enoc, aunque ya no estaba en la tierra, continuó hablando a través de su testimonio, porque su comunión con Dios se convirtió en una herencia espiritual, una referencia a lo posible, una proclamación de lo que estaba por venir. Y mientras los demás morían y sus nombres eran borrados de la tierra, Enoc fue llevado, y su nombre permanece en la memoria eterna. Y su profecía se convirtió en un eco que perduró a lo largo de los siglos, porque cada generación malvada que leyó su nombre comprendió que Dios no cambia, que su juicio es seguro, que su justicia es perfecta, pero también que su gracia es accesible a quienes caminan con él. Y así, el linaje de Set se enriqueció, no con posesiones, sino con visión, pues la vida de Enoc reveló el propósito de la genealogía santa, no engendrar por engendrar, sino preservar la luz en medio de la oscuridad. Y aunque los días se oscurecieron, su caminar con Dios fue un faro para los justos, un consuelo para los fieles, una advertencia para los malvados. Y con su desaparición, una etapa en la historia comenzó a sellarse. Porque si Enoc era tomado, era señal de que el juicio estaba cerca, de que Dios estaba midiendo la tierra, de que la paciencia se estaba agotando, de que su espíritu no contendería eternamente con el hombre. Y aunque el linaje de Set continuó viviendo, la mezcla con las hijas de los hombres comenzó a multiplicarse y la santidad se diluyó. Y el mundo se volvió cada vez más como Caín que como Enoc. Pero en la memoria de los fieles, en los cánticos de los pocos que aún invocaban su nombre, la historia de Enoc se contaba, se repetía, se guardaba como un tesoro, porque su vida demostró que incluso sin templo, sin altar físico, sin ley escrita, era posible caminar con Dios. Y este caminar no era solo para Enoc, era una invitación abierta, un llamado silencioso a todos los que deseaban agradar al Altísimo. Porque Enoc, aunque santo, era un hombre quebrantado que eligió la comunión sobre la corrupción, la intimidad sobre la idolatría, la vida cotidiana sobre la ambición. Y en esta elección fue transformado, y su cuerpo no vio corrupción, y su espíritu fue recogido en el seno de Dios. Y mientras el mundo continuaba su curso hacia el juicio, quienes conocían la historia de Enoc sabían que la fidelidad no era en vano, que la obediencia no era una pérdida, que caminar con Dios era posible y eterno. Y este recuerdo sería la semilla que sostendría a Noé en sus días, a los patriarcas en sus exilios, a los profetas en sus desiertos y a los justos en sus tribulaciones. Porque Enoc caminó con Dios y no vio la muerte. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra,
y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron esposas, escogiendo entre todas. Y este acto, aparentemente natural, fue en realidad el comienzo de la gran apostasía que rompería la separación establecida desde Set hasta Enoc. Pues los hijos de Dios eran aquellos que guardaban el linaje sagrado, los descendientes de Set, aquellos que invocaban el nombre de Jehová y andaban con él. Pero cuando vieron a las hijas de los hombres, es decir, los descendientes de Caín, mujeres creadas sin el temor de Dios, sin el recuerdo del Edén, sin la fe de los patriarcas, comenzaron a desear lo que no era su herencia. Y con esta mezcla se rompió la distinción entre lo santo y lo profano, entre la fidelidad y la rebelión, entre el altar y la ciudad, entre la tienda de los justos y la torre de los orgullosos. Y fue entonces cuando el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, pues ciertamente es carne, sin embargo, sus días serán 120 años. Y estas palabras sellaron el juicio venidero, pues si hasta entonces los hombres habían vivido siglos, ahora su tiempo sería limitado, pues el aumento del pecado acortaba la misericordia. Y en aquellos días, y también después, hubo gigantes en la tierra. Y también cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos, estos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Pero sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, pues aunque eran poderosos en la tierra, eran enemigos del cielo. Y el corazón del hombre comenzó a inclinarse continuamente al mal, y toda intención de sus pensamientos era siempre malvada. Y el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió profundamente. Y esta expresión profunda y temblorosa revela que el Creador no se deleita en el juicio, pero la santidad no puede tolerar la corrupción ilimitada. Y fue en este contexto que el linaje de Set se debilitó, no porque Dios fallara en su promesa, sino porque los hombres eligieron la belleza sobre la obediencia, la carne sobre el espíritu, el deseo sobre la fe. Y lo que comenzó como una mirada, terminó como una unión impía, y lo que debería haberse guardado como una herencia santa, fue entregado al enemigo. Y las generaciones que surgieron de esta mezcla fueron grandes en fuerza, pero pequeñas en miedo, llenas de logros humanos, pero vacías de comunión divina. Y el mundo se llenó de violencia, engaño, sangre y orgullo, y ya no era posible distinguir quién era de Set y quién de Caín, porque el linaje se rompió, y los altares fueron abandonados, y los cánticos a Jehová fueron silenciados por tambores y flautas de vanidad, y el recuerdo del Edén se convirtió en un mito entre las multitudes, y el nombre de Enoc en una leyenda. Y los ancianos que aún recordaban lloraron en silencio, porque sus hijos ya no andaban con Dios. Y los pocos justos fueron burlados, perseguidos, ignorados, y sus palabras cayeron como gotas sobre piedra endurecida. Y así la apostasía se consolidó, no por decreto sino por abandono, no por una guerra abierta, sino por una mezcla lenta y progresiva. Y mientras los hombres se construían nombres y torres, el cielo se entristecía, y los ángeles observaban con asombro cómo la humanidad, creada a imagen de Dios, se deformaba a imagen del pecado. Y en este entorno de creciente oscuridad, Noé halló favor a los ojos de Jehová. Y aunque era uno entre millones, fue suficiente para asegurar que la promesa no se quebrantara, pues Dios siempre reserva un remanente. La fe de Noé no fue producto de la casualidad, sino una herencia directa de Enoc, Lamec, Matusalén, Jared, Maalaleel, Cainán, Enós, Set y Adán. Y en medio de un mundo caído fue perfecto en sus generaciones y anduvo con Dios. Y esta expresión repetida de su antepasado Enoc no fue casualidad, sino señal de que la comunión aún era posible, aunque escasa,
aunque solitaria, aunque dolorosa. Y Noé fue advertido por Dios de lo que vendría y recibió instrucciones de construir un arca, porque el juicio no era un rumor, era un decreto sellado en el cielo. Y mientras construía, Noé predicó, y su voz se alzó entre un pueblo que ya no escuchaba, que ya no temía, que ya no esperaba. Y la apostasía había endurecido tanto el corazón de los hombres que la visión de un diluvio les parecía una tontería y la construcción de un arca una pérdida de tiempo. Pero Noé obedeció, no porque comprendiera cada detalle, sino porque confió en la voz que lo guiaba, y en esta obediencia silenciosa el linaje de Set se mantuvo vivo. Y aunque todos los demás se habían mezclado, aunque las hijas de los hombres habían cautivado los corazones de muchos, la familia de Noé permaneció intacta, separada, justa, preservada, porque Dios guardó en él la descendencia que vendría. Y así la apostasía alcanzó su clímax, no en un solo día, sino a lo largo de generaciones. Y el mundo se convirtió en una imagen distorsionada de lo que fue creado para ser. Pero el juicio no llegó sin previo aviso, ni sin lamento, ni sin oportunidad, y las puertas aún estaban abiertas para el arrepentimiento. Pero el corazón del hombre prefirió la unión al pacto, el placer a la verdad, el poder a la santidad. Y así se acercó el día señalado, y mientras la tierra rugía bajo el peso de la sangre derramada, y los cielos se llenaban con la copa del juicio, Noé continuó construyendo, y Dios continuó observando. Y aunque parecía que todo estaba perdido, una llama pequeña, débil, pero viva aún ardía dentro del linaje sagrado, porque la fe no necesita multitudes, solo obediencia. Y en medio de la gran apostasía, la fidelidad de uno solo sería suficiente para preservar el plan eterno del Dios Altísimo. Y cuando la oscuridad espiritual se extendió por toda la tierra como un denso velo, y los hombres se entregaron por completo a sus malos caminos, dos figuras permanecieron en pie como testigos silenciosos del Dios de la justicia: Matusalén y Lamec, herederos directos de Enoc, ancianos del linaje de Set, guardianes de una memoria sagrada que pocos recordaban. Pues, aunque los días eran largos y las vidas prolongadas, el temor de Jehová se había desvanecido para la mayoría. Y solo estos dos permanecieron, como raíces profundas aún no desarraigadas: Matusalén, cuyo nombre profetizó: cuando muera, será enviado. Vivió 969 años, y su mera existencia fue un testimonio de la paciencia divina, pues mientras vivió, el juicio no llegaría. Y su aliento era como una cuerda que aún mantenía unido al mundo, y cada día que abría los ojos, la tierra se prolongaba. Pero con cada año que pasaba, el juicio se acercaba más, pues su muerte no solo sería una pérdida familiar, sino el sonido del reloj eterno que marcaba el fin de una era. Y Matusalén había escuchado a su padre Enoc, lo había visto caminar con Dios, lo había oído profetizar juicio y justicia, y aunque Enoc ya había sido llevado, su voz resonó en la conciencia de Matusalén como un fuego inextinguible, y Matusalén instruyó a su hijo Lamec. Y Lamec, aunque vivió 777 años menos que sus antepasados, mantuvo vivo el temor de Jehová, y vivió como peregrino entre una generación burlona, instruyendo a los suyos en medio de la gran apostasía. Y fue Lamec quien, al ver nacer a su hijo Noé, exclamó con esperanza: «Este nos dará descanso de nuestro trabajo y del afán de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová ha maldecido». Porque en ese nacimiento, Lamec vio más que un hijo, vio un instrumento, un cumplimiento, un consuelo. Y su anciano corazón se aferró a la promesa que aún no había muerto. Y mientras el mundo corría por sus propios caminos, Lamec enseñó a Noé a caminar con Dios. Y aunque el texto sagrado no relata cada conversación entre padre e hijo,
se puede rastrear con reverencia el hilo de la fe que pasó de Enoc a Matusalén, de Matusalén a Lamec, de Lamec a Noé, porque la fidelidad no se improvisa, se cultiva en silencio, en oración, en obediencia, cuando nadie observa. Y así se preservó la herencia de los justos. Y Matusalén vio crecer a su nieto Noé, y vio su obediencia, y escuchó su predicación, y supo que sus días se acercaban a su fin, y que con su muerte vendría el agua. Y no había temor en sus ojos, sino reverencia. Y Lamec, su hijo, también percibió que la paciencia de Dios no era infinita, y sus palabras a Noé fueron como antorchas para los tiempos venideros. Y ambos, abuelo y padre, sabían que los días de los hombres se acortarían, y que el juicio no vendría como un viento, sino como un torrente, no como una palabra, sino como un rugido. Y mientras los hijos de los hombres se casaban y se daban en matrimonio, bebían, plantaban y edificaban, los últimos justos observaban desde lejos, no con desprecio, sino con tristeza, pues sabían que el corazón de Dios estaba quebrantado, que el clamor de la tierra era testimonio de violencia, y que la corrupción era ahora irremediable. Y así transcurrieron los días, y Noé construyó, y Matusalén oró, y Lamec enseñó, y el mundo rió, y los años transcurrieron como hojas al viento, hasta que llegó el día en que Matusalén exhaló su último aliento, y la tierra no supo que con la muerte de este anciano también se abrieron los cielos, y la copa se inclinó, y las fuentes del abismo quedaron marcadas, y los ángeles prepararon el trueno, y el arco del juicio comenzó a tensarse. Y con la muerte de Matusalén cesó la extensión de la misericordia prolongada, y los 120 años decretados comenzaron a contarse. Y Lamec, aún vivo, sintió el cambio en el aire y fortaleció a Noé en su obediencia. Y sus palabras eran fuego, y su mirada era agua, y su vejez no fue cansancio, sino vigilancia. Y así vivió hasta que él también fue reunido, y Noé permaneció como el único justo entre generaciones malvadas. Y aunque estaba solo, no estaba vacío, pues llevaba consigo la herencia de los santos, la fe de Set, el clamor de Enos, la fidelidad de Mahalaleel, la reverencia de Jared, la comunión de Enoc, la paciencia de Matusalén, la esperanza de Lamec y la gracia de Dios. Y con él, Dios comenzaría un nuevo capítulo, porque los testigos callaron, pero la palabra no, y la justicia selló su sentencia, y las aguas esperaron su señal. Y el arca, aún en construcción, se alzó como señal visible de una fe invisible. Y mientras los hombres perseveraban sin temor, Noé, hijo de la promesa, heredero del linaje sagrado, construyó cada madero como se construye un altar, y cada clavo era una oración, y cada tabla una advertencia, porque el juicio se avecinaba, y la línea de los justos, aunque reducida, no sería destruida, porque en la casa de Noé la luz aún ardía, y en su fe aún respiraba el recuerdo de todos sus antecesores. Y aunque Matusalén y Lamec ya habían descansado de sus obras, sus voces no se habían acallado, pues estaban inscritos en el cielo como testigos fieles, y su herencia seguiría flotando sobre las aguas. Ahora la tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y fue entonces cuando la mirada del Altísimo se posó en un hombre justo, descendiente directo del linaje de Set, cuya vida era un eco fiel de todo lo que sus padres le habían transmitido, desde Adán hasta Lamec. Y el nombre de ese hombre era Noé. Y Noé halló favor a los ojos del Señor, porque era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios, y sus días fueron los últimos días del mundo antiguo, los últimos latidos de una humanidad que había despreciado la paciencia de Dios. Porque, aunque los hombres continuaron casándose, dándose en matrimonio, comiendo,
plantando y construyendo. El juicio ya se había pronunciado y el Espíritu de Dios ya no contendería con el hombre. Y los días señalados estaban contados, y Noé no ignoró el peligro ni minimizó el mal, sino que vivió cada día con temor reverente, instruido por la voz de sus padres, sabiendo que él mismo era portador de una herencia sagrada. Y el Señor le habló diciendo: He decidido el fin de todos los seres vivientes, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Dios le dio las medidas exactas, los materiales, la estructura y el propósito. Y aunque nunca había llovido y el concepto de diluvio era desconocido para los hombres, Noé no cuestionó, debatió ni negoció, sino que obedeció y comenzó la obra más grande jamás emprendida por un solo hombre: construir el arca, instrumento de salvación, señal visible de una fe invisible. Y mientras martillaba la madera, predicaba la verdad. Y mientras tallaba las tablas, advirtió del juicio, con su voz elevándose como la de un profeta en el desierto. Pero los hombres endurecidos se rieron, se burlaron y lo tildaron de loco, pues sus corazones estaban cegados por la corrupción. Y aunque veían cómo la estructura se alzaba cada día, no comprendían que el arca era su última oportunidad de salvación. Y pasaron los años, y Noé perseveró, y sus hijos crecieron junto a él, Sem, Cam y Jafet, instruidos en la obediencia, la santidad y la fidelidad. Y con sus esposas formarían el nuevo comienzo, pues Dios había visto en ellos una separación del mundo, un compromiso con el linaje sagrado. Y mientras el resto del linaje de Set se había mezclado con los malvados y olvidado el nombre del Señor, Noé lo invocaba a diario, y su altar nunca dejó de arder, y en él aún resonaban los nombres de Enoc, Matusalén y Lamec, y con cada oración defendía la herencia de los justos. Y el Señor le dijo a Noé: He aquí, voy a traer un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero yo estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente de toda carne, traerás 2 de cada especie al arca, para que vivan contigo. Serán macho y hembra. Así que Noé reunió a los animales como Dios le había ordenado. Y el mundo observaba sin discernimiento, porque sus oídos estaban cerrados y su entendimiento oscurecido, y el día se acercaba, y los cielos comenzaban a preparar su destrucción, y la tierra sus fuentes, y las copas del juicio estaban listas para ser derramadas. Y Noé persistió sin descanso, sin desaliento, porque su fe era más grande que la burla, más firme que la indiferencia, más poderosa que el pecado de otros. Y sabía que el Dios que lo había llamado era también el Dios que juzga. Y cada clavo era esperanza, cada viga un testimonio, cada medida obedecida era una declaración de que la fe aún vivía en la tierra. Y cuando el arca estuvo terminada según todo lo que Dios le había ordenado, el Señor le dijo: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí en esta generación. Y Noé obedeció. Y cuando los animales entraron por especie y las puertas fueron cerradas por la mano de Dios, la tierra tembló, y las fuentes del gran abismo se abrieron, y las cataratas de los cielos se abrieron, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y todos los manantiales del cielo y la tierra se unieron en una sola voz, la voz del juicio, y las aguas cubrieron las montañas más altas, y toda carne murió. Y solo Noé, y quienes estaban con él en el arca, permanecieron, porque la gracia había dado refugio en medio del juicio, y la fe había hallado recompensa en la obediencia. Y el Dios de los patriarcas había preservado el linaje de Set. Y mientras los cuerpos flotaban,
Mientras las ciudades desaparecían, mientras la violencia se extinguía, el arca flotaba, sostenida no solo por el designio divino, sino por la fidelidad de quienes caminaron con Dios. Y el silencio cubrió la tierra como un manto sagrado, porque todo lo que respiraba había sido juzgado. Y la justicia de Dios se había cumplido sin falta, sin error, sin excepción. Pero en medio de las aguas yacía la semilla, la promesa, el nuevo comienzo. Porque Noé no era solo un sobreviviente, era el heredero del pacto, el depositario del linaje sagrado, el nuevo Adán que emergería del arca, no para continuar la historia antigua, sino para restablecer el camino de la fidelidad. Y aunque el pecado no había muerto, la gracia había triunfado, y las aguas cubrirían la tierra durante 150 días. Pero Dios recordaría a Noé como había recordado a Set, Enoc, Matusalén y Lamec, y la historia aún no había terminado. Y aconteció que en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Se abrieron las cataratas de los cielos y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y ese día Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé y su esposa, y las esposas de sus 3 hijos con él, entraron en el arca, junto con todo animal limpio e inmundo, todo lo que se arrastra sobre la tierra, y toda ave según su especie. Y el Señor cerró la puerta tras él, y este simple acto a los ojos del mundo fue en realidad el sello de su misericordia, pues una vez cerrada la puerta, no habría más oportunidad. Y el juicio comenzó, no con un rugido, sino con gotas, no con relámpagos, sino con la lenta y constante retirada de las aguas. Y los hombres que se habían reído durante la construcción del arca, que se habían burlado de la palabra de Noé, comenzaron a mirar al cielo con asombro, pues nunca había llovido así. Y entonces miraron al suelo y vieron que tenían los pies empapados, y entonces sintieron que el agua no pararía. Y buscaron refugio en las montañas, y se aferraron a los árboles, y llamaron a su propia gente, y clamaron a los dioses de sus manos. Pero nadie respondió, porque ese día el Señor había guardado silencio, no por debilidad, sino por justicia. Y el agua subió y cubrió las ciudades, los campos, los altares paganos, las plazas, las obras de los malvados, y no quedó ningún rincón sin cubrir, y murió toda carne que se movía sobre la tierra. Aves, ganado, bestias, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió, y el mundo antiguo fue arrasado en su totalidad, con su violencia, su arrogancia, su idolatría y su apostasía, y sólo quedó el arca, flotando sobre la faz de las impetuosas aguas como una lámpara en la oscuridad, señal de que la gracia no se extingue ni siquiera en el juicio. Y dentro del arca, Noé y sus hombres guardaron silencio, porque el rugido de las aguas era como un clamor de la tierra. Y aunque estaban a salvo, sabían que afuera todo había perecido, y sus corazones temblaban no por miedo, sino por reverencia, por la conciencia del peso de la justicia divina, porque habían visto a sus vecinos, a los hijos de sus tíos, a sus antiguos conocidos, reírse y despreciar la palabra de Dios, y ahora solo respondía el eco de las aguas. Y durante 150 días las aguas prevalecieron sobre la tierra, y el arca fue arrastrada por las corrientes como hojas en el abismo, pero no se hundió, porque Dios la sostuvo. Entonces Dios se acordó de Noé, y de todo el ganado, y los animales salvajes que estaban con él en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas disminuyeron, y las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos se cerraron, y la lluvia se detuvo, y las aguas comenzaron a descender gradualmente. Y el arca se detuvo en el 7º mes, el día 17 del mes.
sobre los montes de Ararat, y las aguas continuaron bajando hasta el 10º mes, y el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y Noé esperó, sin apresurarse, pues sabía que los tiempos del Señor no son apresurados, y envió un cuervo que salió y regresó hasta que las aguas se secaron, y luego envió una paloma que no encontró dónde posarse, y regresó a él. Y esperó 7 días más, y de nuevo envió la paloma, y ésta regresó con una hoja de olivo en el pico. Noé supo que las aguas habían bajado, así que esperó 7 días más y envió la paloma, pero ésta no regresó. Entonces quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca. El Señor le habló a Noé: «Sal del arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, y saca contigo a todo ser viviente que esté contigo». Noé obedeció, y lo primero que hizo al pisar tierra firme no fue construir una casa, ni plantar una viña, ni asegurar sus posesiones, sino construir un altar al Señor. Tomó de todo animal y ave limpios, y ofreció un holocausto sobre el altar. Y el Señor percibió un aroma agradable, y dijo en su corazón: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ni volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra exista, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán». Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra». Y así se convirtió en el nuevo padre de la humanidad, portador de la promesa, restaurador del linaje sagrado, porque en él se preservaron la semilla, la fidelidad y la comunión. Y aunque el pecado aún moraba en la carne, la gracia triunfó en el juicio, y la tierra comenzó de nuevo, no por méritos del hombre, sino por el pacto de Dios. Y Noé sería recordado por generaciones, no solo como el constructor del arca, sino como el heredero de la fe de Set, como testigo de la justicia divina, como el hombre que caminó con Dios cuando el mundo se hundió en la corrupción. Y así, el arca, que había flotado sobre las aguas del juicio, se convirtió en un símbolo eterno de que Dios salva a quienes le temen y de que la historia de los justos no termina en el agua, sino que continúa en tierra firme, donde el altar se alza de nuevo, donde el nombre de Jehová se invoca de nuevo y donde la promesa aún resurge entre los creyentes. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos después del diluvio, diciendo: «Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra». Y su temor y pavor estarán sobre toda bestia de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Y Dios estableció su pacto con ellos, diciendo: «He aquí, establezco mi pacto con ustedes, y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, las aves, los ganados, y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todos los animales de la tierra». Y dijo: «Nunca más destruiré toda carne con las aguas de un diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Y como señal del pacto, Dios puso el arco iris en la nube, diciendo: «Esta será la señal del pacto entre mí y la tierra». Y Noé vivió después del diluvio 350 años, y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos se extendieron las naciones sobre la faz de la tierra, pero de los 3, Sem heredó la bendición espiritual. Porque cuando Noé se emborrachó en su tienda, y Cam vio la desnudez de su padre y la expuso, Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros, y retrocedieron y cubrieron la desnudez de su padre. Tenían el rostro vuelto, y no vieron la desnudez de su padre. Y Noé despertó de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo menor. Dijo:
Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Señor mi Dios, Sem, y que Canaán sea su siervo. Que Dios engrandezca a Jafet y que habite en las tiendas de Sem. Y así Sem fue marcado como el linaje bendito, el portador del nombre, el guardián de la fidelidad de Set, el heredero espiritual de los justos que lo precedieron. Y aunque Jafet fue exaltado, lo fue bajo la protección de Sem. Y la bendición no se debió solo a la protección, sino al espíritu que moraba en él. Pues Sem engendró la semilla de la redención, y de su descendencia vendrían generaciones separadas, profetas, reyes y patriarcas. Y aunque la tierra se dividió, las lenguas se confundieron y las naciones se dispersaron tras la torre de Babel. El linaje de Sem permaneció trazado por Dios, invisible a los ojos humanos, pero firme en el plan eterno, pues en él se preservaron el recuerdo del diluvio, la obediencia de Noé, la fe de Lamec, la visión de Enoc, la comunión de Jared, la pureza de Mahalaleel, la reverencia de Cainán, la constancia de Enos, la devoción de Set y la esperanza de Eva. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram. De Arpaxad nació Sela, y de Sela nació Eber. En los días de Eber se dividió la tierra, y de él nacieron Peleg y Joctán. Así se formó la genealogía sagrada, no por méritos humanos, sino por elección divina, pues Dios había decidido que la promesa reposaría en Sem, y los nombres se añadieron no para adornar pergaminos, sino para preservar la descendencia que traería la salvación al mundo. Así, de Arpaxad a Sela, de Sela a Eber, de Eber a Peleg, de Peleg a Reu, de Reu a Serug, de Serug a Nacor, de Nacor a Taré, y de Taré nació Abraham, y fue este Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, quien recibiría el llamado a dejar su tierra y a su parentela por la tierra que Dios le mostraría. Y fue a él a quien el Señor le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham obedeció. Y así, la bendición que comenzó con Set se conservó en Enos, quien caminó con Enoc, se sostuvo en Matusalén, quien se refugió en el arca con Noé, y fue sellada con Sem, y continuó con Abraham, y lo que fue una semilla en el Edén se convirtió en un árbol en Canaán, porque Dios no olvida su palabra. Y aunque las generaciones se suceden y los hombres fallecen, Él mantiene su pacto por 1000 generaciones. Y el linaje de Sem fue la arteria por donde fluyó la sangre del Mesías prometido. Y así, cada nombre mencionado no es solo historia, es profecía, es cumplimiento, es testimonio de que Dios elige, separa, guarda, llama y cumple. Y Sem no buscó exaltación, ni reino, ni monumento, sino que su tienda era la morada del Altísimo, y su corazón era el lugar de descanso del Espíritu. Y así fue bendecido, no con poder humano, sino con gloria eterna, pues en sus lomos estaba el pacto, y esta bendición no sería interrumpida por el pecado, ni por el exilio, ni por el tiempo, pues fue bendecido por el Señor su Dios, y donde Dios bendice, no queda maldición. Y así comenzó el cruce del pacto, la línea recta entre Sem y el Hijo del Hombre, y la historia sagrada tomó forma, y las generaciones se convirtieron en un camino, y el plan divino se manifestó a través de hombres comunes, tocados por una elección eterna. Y aunque muchos nombres han sido olvidados por el mundo, cada uno fue contado en el cielo, porque desde Sem hasta Abraham, Dios preparó el nacimiento de Israel, de la ley, de los profetas, del templo, de la redención. Y todo esto sucedió porque un hombre anduvo con integridad en medio de la ruina, porque Noé halló gracia, y su hijo Sem fue el portador del pacto, y en él se fundó el linaje de quienes verían la gloria del Mesías. Porque la historia aún no había terminado.
Y sucedió que de los lomos de Sem, hijo de Noé, descendieron generaciones que fueron eslabones invisibles del pacto eterno. Y así como Dios hizo brotar de Set una descendencia justa en medio de la violencia de los hijos de Caín, ahora hizo brotar de Sem una línea santa que avanzó silenciosamente a través de la historia, preservando la promesa dada en el Edén. Esa palabra viva pronunciada por el Señor cuando dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Y desde esa primera declaración profética, toda la historia sagrada se convirtió en un camino trazado con precisión divina, marcado por nombres, generaciones y pactos que no fueron producto de la casualidad, sino del propósito eterno del Dios Altísimo. Porque Dios no improvisa, Dios establece. Y del linaje de Sem nacieron Arpaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, y de Taré nació Abraham, a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos para comenzar una nueva etapa del plan redentor. Y fue a Abraham, descendiente directo de Set por parte de Sem, a quien el Señor le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Y esta promesa no era nueva, era el eco persistente de la bendición que había recaído sobre Set, sobre Enos, sobre Enoc, sobre Noé, sobre Sem, y que ahora se manifestaba en la obediencia de Abraham. Y aunque Abraham no fue padre de muchos, ni poseía tierras, ni descendencia, la palabra de Dios era segura. Y así como Set fue dado en lugar de Abel como señal de que Dios restaura, también Abraham fue llamado a fundar una nación santa, no por fuerza ni número, sino por la fe. Y Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y le dijo: «En ti serán benditas todas las naciones». Y cambió su nombre a Abraham, padre de muchos, y de su linaje nació Isaac, y de Isaac nació Jacob. Y Jacob pasó a llamarse Israel, y tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de la nación elegida. Y a través de ellos, Dios comenzó a revelar su carácter, su ley, su justicia, su misericordia. Y cada promesa hecha a Abraham se cumplió paso a paso, porque Dios no miente ni olvida. Y así, la descendencia de Set pasó de generación en generación de pastores, esclavos, exiliados, profetas, reyes, hombres y mujeres que guardaron el temor del Señor, incluso entre naciones idólatras. Y el linaje se preservó mediante el pacto con Moisés, el reinado de David, el exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén. Y en cada etapa, la palabra no fue borrada. Y aunque muchos de la casa de Israel cayeron en rebelión, la raíz no fue arrancada, porque la promesa no dependía del mérito humano, sino de la fidelidad divina. Y fue a través de este linaje, de Set a Sem, de Sem a Abraham, de Abraham a Judá, de Judá a David, de David a Zorobabel, de Zorobabel a José, que nació Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Dios. Y el evangelista Lucas, guiado por el Espíritu, trazó su genealogía desde Jesús hasta Set, como para declarar que el linaje de los justos no había sido olvidado, y que lo que comenzó con un nacimiento silencioso tras la muerte de Abel, culminó en el nacimiento del Redentor del mundo. Y así como Set fue dado en lugar de los justos asesinados, Jesús fue dado en lugar de los injustos para reconciliarlos con Dios. Y así como el linaje de Set fue preservado a pesar de la corrupción del mundo, Jesús fue preservado hasta el tiempo señalado. Y en él se cumplieron todas las promesas, porque en él se reconciliaron la justicia y la misericordia.
y su sangre proclamó cosas mejores que la de Abel, y su vida fue luz en la oscuridad, y su cruz fue el nuevo árbol de la vida, y su resurrección el anuncio de que la descendencia de la mujer había vencido a la serpiente. Y así, la historia de Set no fue una nota menor en el libro del Génesis, sino la raíz profunda de la redención, la semilla santa plantada por la mano del Altísimo, que creció entre la maleza, que resistió el juicio, que cruzó el desierto, que sobrevivió al exilio, que soportó la prueba, que guardó el nombre del Señor cuando otros lo olvidaron, y que finalmente dio fruto en la plenitud de los tiempos. Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a quienes estaban bajo la ley y para que recibiéramos la adopción como hijos. Y así, el eco de Set se escuchó en las colinas de Judea, en el río Jordán, en el monte de la Transfiguración, en la cruz del Gólgota y en la tumba vacía, porque todo lo prometido se cumplió y todo lo guardado se manifestó. Y lo que en Set era una sombra, en Cristo era carne. Y lo que en Set era una esperanza, en Cristo era un cumplimiento. Y lo que en Set era un linaje de sangre, en Cristo era un linaje de fe. Y ahora todos los que caminan con Dios, como Enoc, que invocan su nombre como Enos, que guardan su palabra como Noé, que creen como Abraham, son contados como hijos de la promesa, hijos de la luz, herederos de un reino inquebrantable, porque la historia no termina con la genealogía, sino que continúa con la comunión, con el caminar cotidiano, con la fidelidad silenciosa, con la fe viva, con el nombre de Jesús grabado en el corazón, y en él son benditas todas las familias de la tierra. Y Adán conoció de nuevo a su esposa, y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, porque dijo, Dios me ha dado otra descendencia en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y con estas palabras, pronunciadas desde el dolor y el recuerdo del primer asesinato, la historia de la redención continuó su silencioso curso en la tierra, porque en Set no solo nació un hijo, sino que se plantó la esperanza, porque en medio del juicio de la caída y el exilio del jardín, la promesa dada por Dios aún ardía. La descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y aunque esa descendencia parecía haberse perdido con la muerte de Abel y la maldición sobre Caín, en Set fue restaurada, porque su nacimiento no fue una coincidencia, sino una respuesta divina, porque Dios no abandonó su plan, ni siquiera cuando el hombre fracasó. Y en Set comenzó a forjarse un linaje distintivo, una generación diferenciada, no por la fuerza ni el número, sino por la comunión y la fe. El testimonio de sus descendientes, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, es testimonio de una continuidad espiritual donde los corazones humanos aún podían caminar con Dios. En esta línea vivió Enoc, quien no vio la muerte porque caminó con Dios y fue llevado por él, señal profética de que el pecado no tendría la última palabra. En Noé, toda la humanidad fue preservada, pues halló gracia ante los ojos del Señor cuando la tierra se llenó de violencia. En Sem, hijo de Noé, se transmitió la bendición, pues se dijo, Bendito sea el Señor mi Dios, Sem, y en sus tiendas moraría el conocimiento de Dios. De esta descendencia surgió Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra y formar una nación que sería instrumento de la voluntad divina. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas de Israel. Y en medio de la historia de esta nación, la promesa no fue olvidada, pues de Judá nacería David, y del linaje de David, según la carne, nacería el Cristo. Y así, lo que comenzó con la restauración de un linaje justo en Set, culminó en la manifestación del justo por excelencia, Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, cuya genealogía, según Lucas, se remonta a Adán. Y al pasar por Set,
demuestra que la fidelidad de Dios es inquebrantable, que el plan de redención no se desvía, que el linaje justo no ha sido olvidado. Y así como Set fue dado en lugar de los justos asesinados, Cristo fue dado en lugar de los injustos, para que, mediante su muerte y resurrección, el mundo recibiera vida y la descendencia de la mujer triunfara definitivamente sobre la serpiente, pues Cristo es el cumplimiento de toda profecía. El Cordero se preparó desde antes de la fundación del mundo, la semilla que aplastó la cabeza del enemigo, la luz que brilló en las tinieblas. Y aunque las tinieblas no la comprendieron, quienes la recibieron se convirtieron en hijos de Dios, no por voluntad de carne y sangre, sino por la voluntad del Altísimo. Y así, el eco de Set resuena hasta nuestros días, no como un eco débil, sino como una huella firme en el plan eterno. Su vida silenciosa dio origen a descendientes que guardaron la palabra cuando el mundo entero se corrompía, y su testimonio perdura porque en él vemos el reflejo de Cristo, quien, dado por el Padre en medio de un mundo herido, trajo restauración donde había muerte, consuelo donde había luto y herencia donde había ruina. Y así como Eva exclamó, «Dios me ha reemplazado con otra descendencia», decimos, Dios nos ha dado una esperanza viva por medio de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Y esta esperanza no se ve, sino que se vive, no se mide, sino que se transforma, no se impone, sino que se conquista, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y así como Set fue dado en un tiempo de dolor, Cristo fue dado en la plenitud de los tiempos. Y así como Set fue el comienzo de una línea de personas justas, Cristo es el autor y consumador de la fe. Y así como Set fue una herencia dada del polvo del Edén, Cristo es una herencia eterna manifestada desde el cielo y regresa para redimir a su creación. Porque en Cristo todo encuentra sentido. El Edén cerrado se abre, el camino perdido se restaura, la comunión rota se recompone y la voz de Dios vuelve a caminar entre la humanidad, ya no en la frescura de un jardín, sino en el fuego del Espíritu Santo que mora en los que creen. Y este fuego no se puede extinguir porque fue encendido antes de los siglos. Y la historia de Set nos recuerda que Dios no olvida sus promesas, que aunque la tierra gime bajo la maldición, aún existe un linaje preservado, aún existe una descendencia santa, aún existe un remanente fiel. Y esta descendencia no depende del hombre, sino de la elección de Dios. Y este remanente no se define por la genealogía humana, sino por la fe que primero estuvo en Set, luego en Enoc, luego en Noé, luego en Abraham, y que hoy se manifiesta en quienes caminan con Cristo. Así, Set no es solo un nombre en la historia sagrada, es un faro en la niebla, un eslabón en la cadena eterna, un reflejo de la gloria que se manifestaría en el Hijo que vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta vida que comenzó en un humilde pesebre, culminó en la cruz del juicio y brilló en una tumba vacía, para que ahora quien invoque el nombre del Señor sea salvo y se una al linaje eterno, no por méritos, sino por gracia. Y así como en la antigüedad se empezó a invocar el nombre de Jehová, hoy este nombre se invoca sobre todos los nombres, para que en él todos los pueblos encuentren redención, y la historia escrita desde Set hasta Cristo se viva ahora en cada corazón que cree, espera y ama su venida, porque la historia no ha terminado, el linaje no se ha roto, el pacto no se ha anulado. Y el eco de Set aún resuena en los cielos como testimonio de que Dios no abandona su propósito, sino que lo cumple hasta el final, para la gloria de su nombre y la salvación de su pueblo eterno.
Y cuando el arca reposó sobre los montes de Ararat y los pies de Noé volvieron a tierra firme, la voz de Set seguía allí, viva en la sangre de los justos, no en sus palabras ni en monumentos, sino en la silenciosa fidelidad que perduró durante siglos para preservar una promesa. Set no dejó legado de hazañas visibles, ni reinó sobre ciudades, ni luchó contra ejércitos. Pero su existencia fue el eje que mantuvo unido el pacto de Dios con la humanidad entre la caída y la redención. Su nacimiento fue una respuesta del cielo a un dolor inconsolable, un don divino otorgado a una madre destrozada por la violencia del mundo. Y sin embargo, esta vida, plantada en la tierra como un brote en medio del polvo, llevaba en sí la continuación del plan eterno. Porque cuando Eva dijo, Dios me ha sustituido por otra descendencia en lugar de Abel, no sabía que estas palabras serían la semilla del linaje del Mesías. No sabía que en este Hijo, dado por gracia, se trazó una línea de comunión, de fidelidad, de fe inquebrantable que caminaría entre gigantes, entre mezclas, entre corrupción, entre burlas, entre inundaciones y desiertos, hasta llegar al pesebre donde nació el Hijo del Hombre. Y si uno presta atención al silencio de generaciones, aún se oye el eco de su nombre, Set, el sustituto, el restaurador, el Padre de quienes invocaron al Señor cuando nadie más lo hizo. El vínculo donde Dios demostró que su plan no muere cuando el hombre cae, que su propósito no se trunca cuando se derrama sangre, que su fidelidad no se desvanece cuando la tierra se llena de violencia, sino que desde el polvo del Edén, Dios sigue hablando, llamando, preservando, redimiendo. Y este eco no solo resuena en los nombres escritos en pergaminos antiguos, sino que llega hasta nuestros días. Porque si en Set comenzó una línea de separación, de adoración y de justicia, ahora en Cristo esta línea se ha abierto a todos los que creen, a todos los que desean vivir apartados del mundo y cerca del corazón de Dios. Porque el llamado no fue solo para los patriarcas, sino también para nosotros. Y el legado de Set es prueba de que una sola vida dedicada a Dios puede sostener generaciones enteras, preservar alianzas, preparar caminos y marcar eternidades. Y si el mundo de hoy se asemeja una vez más al de Enoc, si las voces se multiplican sin invocar a Dios, si las alianzas impías difuminan las fronteras y diluyen la fe, entonces urge de nuevo que surjan hombres y mujeres como Set, que, sin fanfarrias, sin ruido, sin gloria mundana, decidan caminar con Dios y preservar la verdad, aunque todo a su alrededor se corrompa. Porque la historia sagrada no se escribe con fama, sino con obediencia. No se construye sobre nombres grabados en piedra, sino sobre los corazones que escuchan la voz de Dios y responden en silencio, con fidelidad y santidad. Y quizás por eso su historia se denominó desconocida, porque los planes más profundos de Dios no siempre son los más visibles para los hombres. Y sin embargo, cuando se rastrea el linaje del Mesías, cuando se busca la raíz de la redención, allí está Set, silencioso pero esencial, olvidado por muchos, pero recordado por el cielo. Y la pregunta que ahora flota en el aire es esta: si Dios preservó su promesa a través de un hombre justo en un mundo que perecía, ¿no puede también comenzar de nuevo hoy contigo? Si en Set comenzó una generación de quienes invocan su nombre, ¿no podrías tú ser parte de esa misma herencia? Porque hoy no se trata de construir arcas de madera, sino de vidas que flotan por encima de la corrupción, corazones que resisten la corriente, hogares que sostienen la palabra, generaciones que caminan con Dios incluso cuando el mundo se ha cansado de caminar. Y si esta historia te conmovió, si sentiste que el legado de Seth también se siente en ti, entonces hazlo visible,
no solo con palabras, sino con determinación, con consagración, con temor, con fidelidad, y comenta abajo con humildad y convicción: yo también quiero caminar con Dios como Seth. Y así sabremos que no estamos solos, que todavía hay quienes escuchan el eco de la promesa, que aún hay un linaje que se preserva. Y si deseas seguir explorando las raíces olvidadas de nuestra fe, suscríbete para recibir estas verdades ocultas que no son nuevas, sino que siguen vivas. Y comparte este video con alguien que sienta que su historia está rota, para que sepa que Dios puede restaurar cada linaje, incluyendo el que comienza en el polvo del Edén. Sí,